Hola, mi nombre es Dante Urbina y quiero enviar un muy especial saludo a todos los amigos del Congreso Cosmovisión, Fundamentos Bíblicos para una Visión del Mundo, que se está llevando a cabo en Torreón, Coahuila, México. Y especialmente quiero felicitar a los organizadores del evento, es decir, a la Federación de Uniones de Jóvenes Bautistas de La Laguna. En verdad es muy importante hoy en día que se esté haciendo apologética. La apologética es la defensa de la fe y pues el gran encargo que nos dio Jesucristo, Mateo capítulo 28, ascendiendo al cielo, es que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Esto implica difundir la fe, pero si nosotros estamos en una sociedad en donde hay mucho ataque y mucho cuestionamiento a la fe, para nosotros poder difundir la fe, vamos a tener que dar respuesta a esos cuestionamientos, conforme a lo que dice el apóstol Pedro en su carta, ¿no? Primera de Pedro 3:15, que sepamos dar razones de nuestra esperanza. Así pues, en la sociedad actual encontramos mucho ataque por parte del posmodernismo, el materialismo, etcétera, etcétera, muchas ideologías, el relativismo, y encontramos ataques contra la fe cristiana en concreto, pues en los medios de comunicación, ¿no? Lo que es la televisión, los periódicos, encontramos esto en el internet, amigos del trabajo o personas de nuestra familia, o incluso en el contexto mismo de la iglesia podemos encontrar ataques a la fe o que se infiltran ideologías contrarias a la verdad de Cristo. Y nosotros tenemos que saber dar respuesta a esto. Desde un enfoque de padres de familia también el asunto es fundamental, porque los padres de familia lo que quieren es el mayor bien para sus hijos. ¿Y qué mayor bien hay que la fe, que nos vincula a la salvación eterna? Pero resulta que hay muchas influencias negativas que quieren robar esa fe de las personas. Por lo tanto, el que los padres simplemente respondan a los hijos que las cosas de fe son así porque sí, puede funcionar un poco cuando son niños, pero claro, luego cuando son adolescentes o jóvenes y hay cuestionamientos y no se pueden dar respuestas específicas, muchos pierden la fe. Entonces la apologética nos da las herramientas, las armas para luchar esta batalla. Específicamente desde una apologética cristiana hay dos grandes proposiciones a defender. La primera es que Dios existe y la segunda es que Dios se ha revelado en plenitud en la persona de Jesucristo, de tal modo que solo el cristianismo sería la religión verdadera. Dicho esto, quiero darles como una especie de motivación, una exposición muy breve de argumentos específicos para probar estos puntos, que específicamente yo los he desarrollado en mi trabajo publicado. Para quien no lo conoce, simplemente busca Dante Urbina en Google. Tengo un canal de YouTube, una página de Facebook, una página web con abundante material sobre temas de apologética y también sobre otro grupo de temas también de mis intereses o actividades académico-intelectuales. En el área apologética pues he dado diversas conferencias sobre muy variados temas, tengo publicados varios libros, entre los cuales los más conocidos son Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer, y el libro ¿Cuál es la religión verdadera?, que su título es Demostración racional de en cuál Dios se ha revelado. Bueno, entonces paso a darles una breve exposición de argumentos. Para la existencia de Dios, podemos considerar el argumento teleológico. Telos es una palabra griega que significa finalidad o orden con finalidad, orden finalístico o con propósito. Dicho esto, de acuerdo a la quinta vía, ¿no?, formulada por Santo Tomás de Aquino, encontramos lo siguiente, que cuando nosotros observamos el mundo vemos que hay un orden en las cosas, ¿no?, que las cosas obran como tendiendo hacia un fin, pero resulta que las cosas mismas no pueden darse su propio fin al cual tienden. ¿Por qué razón? Porque para fijar un objetivo se requiere tener intelecto y voluntad, es decir, pensar en el objetivo o en el propósito y desearlo. El intelecto piensa, la voluntad desea. Pero los entes de la pura materialidad, los planetas, las galaxias, en suma, el universo, ¿no?, en tanto materia, no tiene esas características personales de intelecto y voluntad. Por lo tanto, el universo no puede darse su propio orden, pero encontramos que el universo tiene un orden específico. En consecuencia, es razonable pensar que debe haber un ser distinto del universo, con intelecto y con voluntad, que da al universo su orden.
Este ser es el que todos conocemos con el nombre de Dios y por lo tanto Dios existe. Resulta que con los avances de la ciencia se han comenzado cada vez más a descubrir evidencia que apunta en dirección a la validez de este argumento filosófico. Es lo que en los últimos años algunos han llamado el principio antrópico o la cuestión del ajuste fino del universo. Resulta que nuestro universo, de acuerdo a lo que han estudiado los físicos, tiene condiciones muy especiales que si variasen solo un poquito generaría que no haya vida inteligente e interactiva como la nuestra. Que se dé el caso de que haya vida inteligente e interactiva como la nuestra, que pueda estarse preguntando sobre estas cuestiones importantes, es algo que llama la atención. O sea, no es algo que simplemente podríamos decir que es como un evento más, es un evento de carácter especial. Por citarles solo una referencia, el astrofísico Roger Penrose hizo el cálculo en su libro La mente nueva del emperador y también reiteró este cálculo en su libro The Road to Reality, es decir, El camino a la realidad, de que la probabilidad, considerando la condición de baja entropía, de que un universo con vida inteligente e interactiva como la nuestra surja al azar es de 1 versus 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Piensa en lo siguiente, 10 a la potencia 123 es un 1 seguido de 123 ceros. Ese número enorme es la potencia a la cual vas a elevar un 10. Entonces el número que sale es gigantesco, pero la probabilidad de que surja un universo con vida inteligente e interactiva como la nuestra es 1 contra ese número absolutamente enorme. Por lo tanto, es más probable que un tornado pasando por un depósito de chatarra pueda ensamblar un automóvil a que un universo como el nuestro, con vida inteligente e interactiva, pueda surgir al azar. Entonces ahí tenemos establecido el argumento teleológico o quinta vía. Esto puede extenderse mucho más, pero aquí hago una exposición breve. Ahora, en cuanto a la veracidad del cristianismo, tenemos que, estando establecido a un nivel filosófico general que Dios existe, nos encontramos con que Jesucristo fue un personaje histórico que hizo reclamo de divinidad. Este argumento que voy a pasar a explicar brevemente se conoce como el trilema de Lewis. Nos da 3 opciones y fue planteado por el filósofo cristiano C.S. Lewis. Bueno, la idea es la siguiente. Jesucristo hizo reclamos de divinidad, es decir, Él afirmó ser Dios. ¿Ok? Eso nos da 2 posibilidades. O estaba en lo correcto o estaba equivocado. Si Jesús realmente es Dios encarnado, entonces fin de la historia, porque ya ninguna religión más que el cristianismo puede ser la religión verdadera. Pero si Jesucristo estaba equivocado, hay 2 alternativas. La primera es que pues Jesucristo esté equivocado, pero él piense que estaba en lo correcto. Es decir, Jesucristo estaba equivocado en afirmar que era Dios, pero él genuinamente, de forma sincera, pensaba que era Dios. ¿Qué pensaríamos de Jesús entonces? ¿Qué pensarían ustedes si yo en este instante les afirmase de modo sincero y convencido que soy Dios? Pensarían que estoy loco. Y esa es precisamente la opción. Si Jesucristo afirmase que es Dios sin serlo y se lo creyera de verdad, tendría que estar de contra loco. La tercera alternativa, ¿no? En el trilema, ¿no? Porque la primera alternativa entonces es que Jesucristo es efectivamente Dios. La segunda es que esté equivocado de forma sincera, con lo cual estaría loco. La tercera alternativa sería que Jesucristo esté equivocado en la afirmación de que Él es Dios, pero Él sepa que está equivocado en eso, o sea, Él sepa que es una mentira. Entonces Jesucristo sería un mentiroso, porque Él conscientemente estaría afirmando y difundiendo algo falso. Entonces, solo hay 3 opciones, dados los reclamos de divinidad de Jesucristo, para la identidad de Él. Que sea un loco, que sea un mentiroso, o que efectivamente sea Dios. Entonces, con base en la información disponible, que es la de los evangelios, los cuales pueden ser demostrados como históricamente fiables, como es que hago en uno de mis libros y también en algunas de mis conferencias, con base en la información de los evangelios, como históricamente fiables, podemos analizar estas posibilidades. Y aquí tenemos lo siguiente. Que es poco razonable pensar que Jesucristo sea un loco, porque resulta que todo el mensaje de Jesucristo es un mensaje bastante coherente y que de hecho ha impresionado a los mayores intelectos de la historia de la humanidad, grandes filósofos, matemáticos, científicos, escritores, o sea, han tenido muy en alto al cristianismo y se han sorprendido con la profundidad del mismo.
por citar solo algunos ejemplos, el filósofo y matemático francés Blaise Pascal, o escritores como Dostoyevsky y Tolstoy, etc. Y de hecho, lo que nosotros encontramos es que Jesucristo, incluso en situaciones muy complicadas, mantiene el equilibrio emocional y aunque encuentra dificultades, pues da respuestas coherentes y toma acciones bastante inteligentes en consonancia con el entorno. Esa no es la acción de un loco. Por ejemplo, en Lucas 17, cuando le tienden una trampa diciéndole, ¿debemos pagar impuestos al César, sí o no? Si Jesucristo respondía que sí, entonces los judíos iban a decir que él estaba junto con el pueblo romano, con el César, y iba Jesucristo a tener muchos problemas con los judíos. Pero si decía que no había que pagar impuestos al César, entonces los romanos hubieran metido a Jesucristo directamente en la cárcel porque estaría negando la legitimidad del emperador. Entonces ahí a Jesucristo lo pusieron en un dilema serio. Y Jesucristo mantuvo el equilibrio emocional y de forma muy inteligente, en consonancia con el contexto, respondió: denme una moneda, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y con esa respuesta tan inteligente logró salir de esa situación tan difícil. Es muy irrazonable pensar que un loco pueda actuar de este modo. En cuanto a que Jesucristo sea un mentiroso, pues es una visión absolutamente exagerada, tonta. Por lo siguiente, si yo dijera que 1 más 1 es 3, lo puedo decir de broma y yo sé que es mentira que 1 más 1 no es 3. Pero, ¿qué pasaría si yo, sabiendo que 1 más 1 no es 3, me dejase azotar y matar por defender que 1 más 1 es 3? Pues no solo sería un tonto, sino un absoluto estúpido, ¿no? Dejarme matar por algo que yo sé que es mentira. Pero resulta que los reclamos de divinidad de Jesucristo lo terminaron llevando a la muerte, y muerte de cruz. Entonces habría que afirmar que Jesucristo fue extremadamente tonto. Pero vamos, la coherencia de su discurso, su profundidad doctrinal, espiritual, filosófica y la inteligencia con la que trató con situaciones difíciles como cuando habló ante Pilatos o con la situación anterior que les comenté con el pago de impuestos, muestran que Jesucristo no era ningún tonto, así que tampoco podría ser un mentiroso. Es más, basta leer el sermón de la montaña en Mateo capítulo 5 para darse cuenta de lo extremadamente elevado que está el concepto cristiano de moralidad. Sería bastante incoherente que un hombre tan supuestamente mentiroso dé el discurso moralmente más elevado de la historia, que ha transformado la vida de tantas personas y que ha impactado a maestros morales como incluso Mahatma Gandhi o León Tolstoy. En consecuencia, lo que nosotros encontramos es que es irrazonable plantear que Jesucristo estuviera loco, es irrazonable plantear que fuera un mentiroso. Por lo tanto, la opción más razonable y que es coherente con la información disponible es que la identidad de Jesucristo es que Él es Dios, Dios encarnado. Y eso implica que la única religión verdadera es el cristianismo. Así pues, Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De tal modo que los caminos por Buda o por Mahoma, pues quedan excluidos. Vemos, por lo tanto, que hay una buena base para afirmar que el cristianismo es verdad, y yo les animo a seguir con este tipo de eventos y con este congreso para que puedan profundizar en estas cuestiones. Un saludo.